Esta mañana comenzamos con una serie de mensajes de tipo temático. No es la predicación expositiva, versículo a versículo de una carta, un libro, sino que vamos a tener por este final de año algunos mensajes, algunas prédicas temáticas. Y la de esta mañana se llama Cristo, mi arreglo de cuentas con Dios. Está basado en el pasaje de Miqueas 6, del 6 al 8. Y quiero decirles que la palabra de Dios trata el tema de estar en paz con los demás como hijos de Dios, mientras nos sea posible, claro está. Por ejemplo, en Romanos 12, 18, Él nos dice, si es posible y en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Nosotros por naturaleza nueva, por naturaleza espiritual, dada por Dios, ahora somos pacificadores, tanto por obligación como por naturaleza. Aunque sabemos, hermanos, que la armonía no siempre es posible, no siempre estamos en paz con todos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la verdad, también divide a unos y une a otros. La doble condición de este versículo condicional de sí y en cuanto, inspirado por el Espíritu Santo del apóstol Pablo, nos da a reconocer que no siempre va a ser posible estar en paz con los demás. Esa doble condición nos lo reconoce, lo muestra. Pero de todas maneras permanece la obligación moral de esforzarnos como hijos de Dios en lograr estar en paz dentro de nuestras relaciones personales con los demás. Por eso un genuino creyente debe ser libre del deseo de venganza. Por eso el versículo 19, enseguida el 18 dice, amados, nunca, ¿cuándo es? Nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La liberación de ese instinto de venganza que tenemos por naturaleza humana solo es milagrosamente posible a través del Espíritu Santo, que nos convence que Dios hará su justicia divina un día. Entonces, dice Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza y la retribución. Estar en paz con los demás nos debe obligar a nosotros a aprender a descansar verdaderamente en Cristo, a saber esperar en el Señor y a confiar plenamente en esas verdades, en esas promesas escriturales. Por eso Dios nos provee muchos principios de sabiduría, especialmente en Proverbios, que ojo, no son mandatos, no son promesas, no son profecías, sino principios de sabiduría para aplicar. Mucha gente dice, ay, pero aquí el Señor me promete que voy a estar en paz con esto y tal, y no pasa. No, es que son principios para aplicar, pero no son profecías o promesas que Dios va a cumplir. A veces no se dan, pero Dios quiere que los apliquemos para saber cómo andar en esta vida. Por ejemplo, Él quiere que estemos en paz con los demás en nuestras finanzas. Algo así es un ejemplo. Entonces, en el manejo del dinero y las finanzas, dice Proverbios 11:15, ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro, está seguro. Esto porque Dios quiere que odiemos o que no nos metamos en fianzas. La fianza va en dos sentidos, en que yo preste a alguien para cobrarle un interés y que me paguen un interés, o en yo pedir prestado pagando un interés para solucionar algún problema o algo. Bueno, desde el principio de mi vida cristiana Dios me enseñó a no tener fianzas con nadie y lo he cumplido hasta ahora, gracias a Dios me ha ido muy bien, porque no me ha faltado el Señor nunca y tampoco ha fallado esas bondades de amor, de cuidado a sus hijos. Así que Dios sabe que deber a alguien puede afectar tarde que temprano esas relaciones con las personas, sean del mundo o sean los hermanos en la fe en la iglesia, pero
Es triste que nosotros tengamos que sacrificar a veces amistades por cuestiones tan vulgares como el dinero. Por eso no solo Dios lo advierte en el Antiguo Testamento, como ya vemos ahí en Proverbios, sino ahí está en Romanos 13:8 en el Nuevo Testamento dice: no debáis a nadie nada, no debáis a nadie nada. Y Dios en su bondad quiere que todos sus hijos tengamos cuentas claras entre nosotros. Por eso lo que dijo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lógicamente, Dios quiere que estemos también a cuentas con Él. Por eso la Reina Valera del 60 dice, Isaías 1:18, primera parte: venid luego, dice Jehová, dice el Señor, y estemos a cuenta. Por eso este mensaje se llama Cristo, mi arreglo de cuentas con Dios. Estemos a cuenta. En fin, Dios quiere que tengamos cuentas claras como hijos de Él. Hoy veremos cómo es llegar a tener esas cuentas claras desde el punto de vista no humano, sino desde el punto de vista divino, estudiando este pasaje que les nombré, que vamos a leer. Los que quieran colocarse de pie, los que quieran sentaditos, me acompañan en la lectura antifonal de este pasaje, Miqueas 6, del 6 al 8, que dice lo siguiente: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Antiguo Testamento, que también nos trae tesoros de riqueza sabia, porque eres Dios proveedor. Te pido que bendigas este mensaje para toda tu iglesia, que te glorifiques en el corazón de cada hermano que la escucha y que la escuchará más adelante virtualmente, que te glorifiques en nuestras vidas para poder estar a cuentas contigo, Señor, para llevar a cabo tu voluntad, el deseo de tu corazón para todos tus verdaderos hijos. Te pido que si hay alguna persona aquí que no te conoce como Señor y Salvador, hoy sea el día más maravilloso de ponerse a cuenta contigo en esa salvación espiritual, que tú le intimes y le convenzas de pecado, justicia y juicio, para que hoy tenga una salvación auténtica y sincera a través de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo pido y lo suplico en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Así que 3 puntos básicos en este mensaje de esta mañana. Cristo, mi arreglo de cuentas con Dios, en la presentación, versículo 6, en la aceptación, versículo 7, y en la demanda, versículo 8. La presentación, empezamos con la presentación. Dice Miqueas 6:6 nuevamente, dice: ¿con qué me presentaré? Ahí está la presentación. Al Señor, y me postraré ante el Dios de lo alto, me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. El pueblo de Dios, específicamente la tribu de Judá, a la cual está dirigido este pequeño libro en el sur de Israel, tenía el deber de presentarse ante Dios para adorarle, y específicamente esa tribu tenía que hacerlo de la manera que Dios lo está indicando a través del profeta. Pero la pregunta que surge aquí a través del mismo profeta es: ¿y con qué se presentará ese pueblo? ¿Con qué llegará a postrarse Israel y Judá ante Dios ante su Dios y Señor? Lo que infiere, hermanos, que había una obligación moral de su pueblo de venir a adorar al Señor como el Dios libertador y salvador que los sacó de esa esclavitud de Egipto y lo libró de varios enemigos.
Pero no solo se infiere la obligación de presentarse ante Dios, sino que debe ser una presentación para su gloria, para su honra. ¿Por qué? Porque implicaba traerle algo en las manos, implicaba traer algún tributo de agradecimiento al Señor o de pago, de sacrificio, de expiación por el pecado, y era un mandato antiguo. Ese es un mandato desde el principio. Vemos en Éxodo 23:15 cómo Dios había ordenado a Israel presentarse con algo en las manos ante el Señor. Dice la palabra de Dios, Éxodo 23:15, guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé. Era un mandato. En el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Era recordando esa libertad. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Era pecado llegar sin darle ningún tributo al Creador. Por tanto, ¿cómo debía ser esa presentación de los hijos de Dios ahí en Miqueas? Bueno, recordemos que la regla más importante del estudio de la palabra de Dios es la regla del contexto, para no caer en interpretaciones privadas que Dios prohíbe y que son erradas y pueden convertirse hasta en herejías, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Así que entonces vamos a ver el contexto histórico de esta historia. El contexto histórico surge o se responde a través de responder la pregunta: ¿qué está sucediendo? Este pasaje para esta mañana pertenece al libro de Miqueas, como ya les dije, un libro profético dirigido a Judá, a la tribu de Israel, del sur de Israel, hacia el año 700 años antes de Cristo. Y es importante saber que Miqueas, ese nombre de Miqueas, significa quien es como Jehová, quien es como el Señor. Eso es lo que significa Miqueas, implicando que la vida del profeta reflejaba el carácter de su creador, de su Dios, es decir, reflejaba la gloria de Dios en su vida, reflejaba el deleite de Dios, su complacencia y su aprobación, porque él vivía manifestando la palabra de Dios en su ministerio profético. Y él, al igual que Isaías, cumplió un ministerio en un periodo crítico de la historia, un periodo donde Asiria era el poder mundial dominante del momento, y se puede ubicar, el pequeño libro se puede ubicar, ahí está, entre los capítulos 15 al 20 de segundo libro de Reyes. Ahí está ubicado. Dice segundo de Crónicas 28:3 que el rey Acaz, el rey de Judá, hijo de Jotán, reinaba en ese momento, y él era un idólatra terrible, y al tal punto que hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de todas las naciones alrededor, y otras iniquidades que más cometía tanto el rey como sus súbditos en esa tribu de Judá, cometidas contra el verdadero culto del Señor. Y esto convirtió a Acaz en el rey más idólatra que jamás reinó en Judá. Durante el tiempo de la decadencia espiritual entre los habitantes de Jerusalén y de Judá, fue que Miqueas cumplió su misión profética, porque como profeta fiel, Miqueas hacía la presentación, se presentaba delante de Dios exponiendo, presentando lo que él le mandaba decir a su pueblo. Le mandaba dar su juicio sobre un pueblo infiel, y adivinen qué, lo hacía a pesar de que era un riesgo de vida. Él corría peligro por predicar la verdad. El contenido del libro de Miqueas muestra las condiciones morales y religiosas que imperaban en ese tiempo en el pueblo de Judá y en el Israel del sur durante ese periodo. Y aquí podemos preguntarnos, hermanos, para nosotros, ¿estamos cumpliendo con nuestro papel cristiano anunciando fielmente como esa sal del mundo, como aprendimos la semana pasada, del Evangelio de Jesús a los demás? ¿Estamos mostrando en nuestras vidas el brillo y la iluminación de la luz de Cristo como la luz del mundo, que también vimos la semana pasada, en nuestro andar?
Nos atemoriza el hecho de ser criticados, señalados, insultados y aún rechazados por este mundo en general y hasta por nuestra propia familia natural, por declararle la verdad que manifiesta el Evangelio de Jesús. Entendemos que los profetas declaraban la voluntad de Dios bajo el riesgo de muerte por el juicio de Dios sobre ese rey idólatra y sobre el pueblo de Judá. ¿O tenemos miedo de perder el trabajo por predicarle la verdad al jefe o al superior en la empresa o a los profesores en la universidad o etcétera, etcétera? Pasemos al contexto doctrinal. Contexto doctrinal que surge de la pregunta, de contestar la pregunta, ¿qué nos enseña este pasaje? Bueno, esta mañana vemos cómo Dios nos enseña a través de Miqueas en este texto 3 cosas básicas que tenían que rendir cuentas delante de Dios diariamente. Eso es lo que nos enseña. Que había un juicio divino contra el pecado, en ese caso contra el pecado de la apostasía, se estaban desviando de la sana adoración a Dios y tenían que sobrellevar la ira santa de Dios por su pecado. Ellos tenían que saber, aprender a llevar esa ira santa contra ese pecado de apostasía. Dice Jeremías 8:5, que es paralelo a Miqueas, hacia el año 700 antes de Cristo, dice Jeremías 8:5, ¿por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño, rehúsan volver. Ahí está la definición clara bíblica de apostasía, es desviarse de la sana doctrina, de la sana adoración y aferrarse a la mentira, al engaño, y no regresaban, no se volvían por nada. Esta palabra griega apostasía significa deserción, defección, huida o abandono. Cualquiera de esas 4 definiciones. Lo que significa que es abandonar la fe que en algún momento se profesó. Eso es triste, pero así estamos viendo. Y Dios dice que antes de la segunda venida del Señor va a haber una gran apostasía. Miles, millones de cristianos desertando de sus iglesias cristianas, yendo tras herejías mentirosas. ¿Saben por qué? Porque esa es la gran apostasía que ya Dios profetizó. Y aquí, hermanos, cabe preguntarnos, ¿entendemos que Dios juzgará la apostasía en forma drástica porque hace parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que Dios no perdona? Por eso es tan grave la apostasía. ¿Cuántas veces actuamos no como creyentes verdaderos en Cristo, sino tristemente como verdaderos apóstatas por apartarnos de la verdad escritural para seguir nuestras propias pasiones, nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos humanos, nuestras propias interpretaciones? Somos conscientes de que estamos adorando ídolos cuando estos se interponen entre Dios y nosotros, que nos impiden adorarle verdaderamente en espíritu y en verdad, como es la voluntad de Dios. Muchas preguntas. Veamos el tercer y final contexto para saber esta enseñanza en la presentación que nos enseña el pasaje. Y este contexto devocional surge de contestar la pregunta, bueno, ¿y cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo aplico esta enseñanza a mi vida? Bueno, Dios quiere que todos sus escogidos hijos en Cristo Jesús tengamos nuestra presentación diaria, ya no es en festividades anuales o en ceremonias especiales, no. Dios quiere que nos presentemos diariamente como sus escogidos hijos y que tengamos esa presentación ante Él continuamente, ante su trono de gracia, principalmente al comienzo de cada jornada de nuestro diario vivir. Que acudamos a Él en oración ante su trono de gracia para confesar nuestros pecados, para que arreglemos cuentas diarias continuamente con Él, ya que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro mediador, para poder adorarle y adorarle fielmente por su perdón y su gracia. Dice el Salmo 5:3,
5:3. Oh Señor, de mañana, de madrugada, oirás mi voz. De mañana me presentaré. Ahí está nuestra presentación. Presentaré mi oración a ti y con ansias, con deseos, con confianza esperaré. Esta debe ser una característica de nuestra presentación diaria natural, presuponiendo que esta es la prioridad de todo genuino creyente en Cristo, ¿cierto? Pero esta enseñanza de Miqueas también tiene su aplicación profética para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuándo? En aquel día. El día que el Señor nos lleve ante su presencia a arreglar cuentas definitivas. Muy pronto, hermanos, todos los seres humanos de toda la tierra y de toda la historia seremos convocados, incluyéndonos ustedes y yo como reales creyentes de la Iglesia de Cristo, para la impajaritable cita con el Dios Trino, juez todopoderoso, en su llamado juicio final, donde se arreglarán las cuentas de todos y de cada uno de nosotros en forma individual, pero también en forma justa y definitiva. Un arreglo o un ajuste de cuentas que muchos ignoran, la gran mayoría de habitantes del planeta, que no solo ignoran, sino que también se burlan y confían en que esto es solamente una invención de lo que ellos nos tildan a nosotros como fanáticos religiosos. Que ellos dicen, ay, eso del juicio final, ay, qué tal, eso es, lo vengo escuchando desde que nací, miren, no ha pasado nada, etcétera, etcétera. Estos se burlan del juicio, igual lo hace Hollywood. Ustedes han visto una cantidad de películas con este título: el día del juicio, el día final, el día del fin, el fin del mundo, etcétera, etcétera. Y no tiene nada que ver con el verdadero día del juicio final que nos describe la palabra de Dios. Por eso el Señor permite que sus escogidos hijos conozcamos estas verdades y estos mandatos y estas profecías que apuntan devocionalmente hacia ese famoso día del juicio final, para que no solo conozcamos sus advertencias al respecto, sino para que principalmente vivamos a la luz de las Escrituras de esta contundente verdad. Por eso es que necesitamos aprender de pasajes como este en Miqueas, para saber cómo llegar confiadamente aprobados a ese juicio de nuestro servicio cristiano en ese día final, e irnos preparando desde ya, desde ahora, para esa cita inaplazable, impostergable, inevitable, ineludible. Aquí nosotros podemos preguntarnos, hermanos, ¿estamos viviendo hoy como quisiéramos haber vivido el día que estemos en ese juicio final? ¿Por qué no pensamos en eso? Ese día vamos a decir, Dios mío, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no leí? ¿Por qué no? Estamos viviendo como el mundo vive, dejando cuentas de todo tipo pendientes, sin ajustar y sin arreglar cuentas, principalmente con Dios y con los demás. Tienes cuentas pendientes con otros, de cualquier tipo, cuentas económicas, materiales, emocionales, afectivas, espirituales. Creemos todavía, como cree el mundo perdido, que pueden salirse con la suya viviendo sin temor a Dios, dejando cuentas pendientes con la justicia tanto humana, que es imperfecta, como con la divina, que sí se va a ejecutar. ¿Cuánto más debemos procurar en estar a cuentas con el Señor? Porque su justicia es perfecta y es real. Entendemos, hermanos, que Jesucristo es nuestra única esperanza de presentación válida como hijos de Dios para ese arreglo de cuentas. Sin Cristo no vamos a poder arreglar cuentas con Dios como hijos. Vamos a arreglar, todo mundo presentará cuentas claras un día ante Dios, pero sin Cristo ya sabemos su destino. Así que vamos a nuestro segundo aspecto de hoy, la aceptación. Después de la presentación ya contextualizada, vamos a ver la aceptación. Dice Miqueas 6:7, ¿se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? 10,000 ríos de aceite.
ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Una vez entendemos primero el privilegio que tenemos como creyentes en Cristo de presentarnos diariamente como hijos de Dios ante Él para nuestro perdón continuo, para orarle y adorarle, y también entendemos que vamos a acudir un día a la inevitable presentación final ante Él para rendirle cuentas para siempre. Entonces, luego este pasaje asume el aspecto del grado o aprobación o aceptación de parte del Señor que hace aquel que se presente ante Él, delante suyo. Así que la pregunta que surge en este versículo 7, es una pregunta, es un interrogante, es la continuación de la línea de pensamiento que finalizó el versículo 6. Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. Así finalizó el versículo 6. Esos eran los sacrificios expiatorios del Antiguo Testamento, pero ahora se enfoca en el tipo o calidad o cantidad o valor de esa ofrenda expiatoria que trae el adorador como pago o como saldo o como agradecimiento de ese pecado o de la deuda del pecado a pagar o a perdonar. Es decir, que el profeta, bajo la inspiración del Espíritu Santo del Señor, complementa el sacrificio de holocaustos de esos becerros tiernos de un año con la siguiente lista que ya tenemos ahí. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas, son 10,000 ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esta inquietud lleva al profeta a mostrarle al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel y en especial a la tribu de Judá en el sur de Israel, que necesitaban algo más para estar a cuentas con el Señor, algo más que presentarse con ofrendas costosas e innumerables, y hasta en el caso extremo, hasta con ofrendas de sacrificio humano, lo que Dios nunca les pidió. Pero el profeta menciona esto probablemente recordando el evento con Abraham, ¿recuerdan? Cuando Abraham tuvo disposición de adorar y creerle a Dios, esa disposición que tuvo de sacrificar a su propio hijo Isaac en prueba, en muestra de su fe y su adoración verdadera a Dios. Pero en todo caso tenían que presentarse a ellos como ofrenda agradable al Señor. Por eso dice Números 15:13, todo nativo, todo miembro de mi pueblo hará estas cosas en esta forma al presentar, ahí está la presentación, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Así deberían ser las ofrendas, no que huelan a mico, no que huelan a cualquier cosa, no, con aroma agradable. Por eso la importancia de ofrecer al Señor ofrendas de su completo agrado, de su completa aprobación o aceptación, porque para que no nos pase lo que le pasó a Caín. ¿Recuerdan qué le pasó? Él presentó su ofrenda y no fue acepta, porque era de su propio logro, de su propio esfuerzo, de su propio sudor, mientras la de Abel no. La de Abel fue acepta, mientras la de Caín no. Sino que Dios quiere que nuestra presentación delante de Él sea de completo agrado, es decir, para su honra y gloria y alabanza. Por eso la Reina Valera del 60 dice en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. No hay manera de presentarnos ante el Señor para ser aceptables, para agradarle a Él, si no es a través de Cristo en nosotros. No hay otra manera. Por eso sí, la salvación sí es por obras, pero no por las nuestras, sino por la de Jesucristo. Es la única obra que Él va a aceptar como la única y verdadera obra aceptable, que colma toda la expectativa y toda la justicia divina. Solo en Cristo Jesús somos aceptos ante Dios aquí. Y aquí podemos preguntarnos entonces, ¿cómo nos estamos presentando diariamente ante el Señor? ¿En forma sincera, en arrepentimiento genuino, en dolor verdadero por nuestro pecado? ¿O con la liviandad característica del cristianismo light de hoy? Eso Dios entiende. Ay, Señor, perdóname. Ay, sí, yo no quería hacer eso.
como si fuera una obligación, como si fuera Dios un mandadero, como si fuera un sirviente nuestro. ¡Qué irrespeto! ¿Cuánto tiempo nos presentamos ante nuestro Señor diariamente? ¿Esos 5 minuticos antes de salir corriendo para el trabajo? ¿O es que ni siquiera consideramos la necesidad de depender de Él y por eso ni oramos siquiera, ni leemos, ni nos presentamos ante el Señor? ¿O será que ni siquiera tenemos ese tiempo para presentarnos adecuadamente ante Él en verdadera convicción, en verdadera confesión, en verdadero arrepentimiento? Entendemos que la única manera de ser aceptos ante Dios es por los méritos sagrados de su Hijo amado Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el tercer aspecto de este mensaje es la demanda. La demanda. Dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado, Él lo ha revelado en su palabra. Oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo, fíjense, presente con cualquier cosa, pero miren, lo que Él demanda es esto: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Fijémonos que igual que con el pueblo de Israel, el día que rindamos cuentas ante nuestro Creador, Él no va a tener en cuenta la calidad de nuestros sacrificios, por muy tiernos y puros que sean como esos becerros de un año, ni la multitud de los diferentes tipos de sacrificios, montones de sacrificios, ni siquiera sacrificios personales tan valiosos como sería sacrificar a nuestros propios hijos preciosos para Él, ni siquiera eso, sino que lo que va a ser tenido en cuenta en nuestra presentación y ajuste de cuentas cada día, primero ante Dios, pero sobre todo ante el juez supremo y eterno majestuoso Rey del universo, que demandará en el final día, en el juicio final universal, únicamente 3 cosas básicas que nos dan la lista aquí en Miqueas 6:8 para darnos la gracia y la misericordia de una aprobación divina. Y es lo primero que dice ahí: practicar la justicia. Practicar la justicia es hacer justicia. Esto es hacer justicia. Así que hacer justicia para Dios es vivir bajo la gracia y bajo la soberanía divina, dependiendo completamente del Señor Jesucristo en todo sentido. O sea, es practicar la plena obediencia ante el Señor por fe. ¿Recuerdan? La obediencia a Dios tiene que ser inmediata, tiene que ser exacta y tiene que ser correcta. Si no, no es obediencia. Y por eso siempre ha sido así desde el principio. Dice Deuteronomio 10, 12 al 13, dice: y ahora Israel, ¿qué requiere? ¿Qué demanda de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, un temor reverente, respetuoso, obediente, que andes en todos sus caminos y que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Eso era lo que requería y ha requerido y requerirá siempre el Señor. El Señor requiere de sus escogidos el amor verdadero que se traduce en la obediencia a su voluntad escritural. Por eso el Señor también lo confirma en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo, primera de Juan 5:3 que estudiamos aquí un día, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son imposibles de cumplir. Vivir por fe, cada mandato bíblico es hacer justicia ante sus ojos divinos, es dar por hecho con plena confianza, con plena convicción, que cada palabra, que cada verdad, que cada promesa, que cada revelación de su palabra es real, es verdadera, y por eso podemos y debemos obedecer por encima de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento, de nuestro sentimiento, de nuestra propia voluntad. Por encima de todo, que vivamos obedientemente su voluntad, así nos cueste lo que nos cueste. Es vivir de resto, no vivir con todo el corazón, alma y mente para Dios,
cada día es vivir en total engaño ante Dios. Y ese autoengaño saldrá a la luz un día. Y ustedes y yo vamos a presenciar nuestro propio juicio. Yo voy a ver lo que ustedes escondían, que nunca dijeron, que nunca quisieron sacar a la palestra. Ese día vamos a ajustar cuentas delante del Señor por nuestro servicio, no por nuestro pecado, hermanos. Gracias a Dios, nuestro pecado ya fue juzgado en la cruz. Pero sí vamos a ver si estamos aquí de hipócritas, de mentirosos, de aparentes, etcétera, etcétera. Por eso, hermano, aquí cabe preguntarnos cuál es nuestra excusa hoy para no estar obedeciendo a Dios y su palabra. Si Jesucristo, su Hijo único, fue el que ya obedeció completamente y ahora lo tenemos en nosotros, ya tenemos su obediencia en nosotros. ¿Acaso deberíamos presentarnos ante Dios para decirle, ay Señor, es que yo no obedezco porque es que me falta fe? Ay, es que no tengo fe. Estamos viviendo nuestro cristianismo por optimismo humano o por fuerza positiva o convicción personal o por fijación mental, pero no por la fe que es Jesucristo quien viva esa obediencia de su voluntad perfecta en nosotros. Estamos confiando en las promesas y las estamos dejando verdad, que sean una realidad cada una de esas verdades. Entendemos que los mandatos de Dios en su palabra no son gravosos, que significa literalmente pesados, es decir, no son una carga que nos aplaste para vivir derrotados. Ay, es que el genio no puede, ay, no, es que mi mal genio, es que soy santanderiano, ay, que soy santanderiana, qué excusa más absurda. Entonces, ¿dónde está la nueva criatura? ¿Se quedó en el veremos? ¿Es que Dios no es capaz de transformar tu vida? ¿Por qué entonces no practicamos la obediencia bíblica, que es que Jesucristo ya ejecutó esa obediencia por nosotros? Solo es que Él lo haga en nosotros, es quitarnos a un lado, hacernos a un lado y dejar que Cristo viva en nosotros. Eso es todo. Eso no es yugo pesado, pero lo hacemos tan pesado porque es que queremos hacer nuestra voluntad, no la de Cristo. Y entonces peleamos. Y entonces criticamos y peleamos y criticamos y peleamos, en vez de dejar que sea Cristo el que haga la obra en las otras personas. ¿Por qué somos de los que decimos ser obedientes a Dios, pero nuestras vidas y hechos no lo demuestran? Unos peleoneros, unos egoístas, unos orgullosos, unos tacaños, unos miserables. Miserable no es ofensa. Miserable es digno de misericordia, y ustedes y yo somos unos miserables. Necesitamos, hermanos, la misericordia de Dios todos los días. Si no fuera por su misericordia, hoy ni estaría yo predicando ni ustedes estarían aquí sentados. No estaríamos vivos hace rato si no fuera por la misericordia de Dios. Somos de los que se dicen ser obedientes, pero ¿qué clase de justicia vivimos? ¿La justicia humana que busca la propia revancha, o la justicia divina que sabe qué requiere? Requiere aplastar nuestro maldito orgullo, la base de todos nuestros pecados es el orgullo, y esperar en su perfecta justicia un día, ¿cuándo? No sé, pero puede que nos muramos y no veamos que esa persona que me hizo mal, que me robó, no me pagó, y queremos que se haga ya, Señor, justicia, como Juan y Jacobo. Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? Somos de esos. En segundo lugar, amar misericordia, amar misericordia. Ya sabemos que la misericordia es parecida a la gracia, es diferente, pero son parecidas. ¿Recuerdan? La gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. La misericordia es cuando no recibimos lo que sí merecemos. Misericordia, merecíamos el infierno por ser vulgares pecadores, igualitos a todos los seres humanos de este planeta. Pero por misericordia Dios no nos ha tratado conforme a nuestra maldad merece. Y lo mismo sigue haciendo todo el tiempo porque Él ama misericordia. Dios quiere que no solo conozcamos la definición teórica de la misericordia, sino principalmente que la vivamos y que la practiquemos con todos los demás. Mateo 9:13 dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero
y no sacrificio. ¿Para qué se presentan con becerros de 1 año? ¿Para qué se presentan con holocaustos, con sacrificios hasta de sus propios hijos? Si no tienen misericordia, no tienen amor con los demás. Misericordia quiero y no sacrificio, le dijo a los fariseos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios quiere que vivamos la misericordia. Los fariseos no conocían, no entendían, ni mucho menos practicaban la misericordia de Dios, porque vivían para sí mismos, para su propia gloria, y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, dice 1 Pedro 5:5. Esa misma misericordia es la que llevó al Señor Dios Padre Todopoderoso a enviar a su preciosísimo y amado Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para poder llamar a su salvación a quien Él quiere, de acuerdo a su perfecta voluntad y sabiduría. Por eso Dios ama la misericordia, y su Hijo Jesucristo sí que ama la misericordia, porque pagó el precio, y es la segunda persona de la Trinidad que se sacrificó, y el Espíritu Santo aplica su misericordia en cada creyente. Por eso el Señor Jesucristo hizo lo que hizo. Tomó una naturaleza humana para morir por su iglesia, pero una vez salvos por gracia, por misericordia divina, Dios demanda que ahora nosotros tratemos a los demás como nuestro Señor Jesucristo lo hizo con nosotros. En Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, que es la inteligencia y la sabiduría, más que holocaustos. Eso es lo que vamos a presentar delante de Dios. Dios quiere que vivamos en este mundo reflejando al Señor Jesucristo en nuestras vidas, experimentando la capacidad de perdón al 100% con quienes nos ofenden, que amemos misericordia como Él ama. Pero no lo hacemos y seguimos siendo, como dicen, que la mujer no es histérica sino histórica, recordando todo el tiempo las veces que la embarramos. Afortunadamente mi esposa dejó esa costumbre. Gracias a Dios que no me saca en cara todo el tiempo lo que yo había hecho como embarrada. Nos estamos, hermanos, nos estamos quejando de nuestras cositas, de nuestros problemitas, sin percibir la verdadera y urgente necesidad espiritual de este mundo. ¿Qué clase de trato tenemos para con los demás de este mundo perdido? Tratamos a los demás llenos de orgullo y de soberbia, y por eso respondemos más bien con ira, con rencor, con odio, con amargura. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir la genuina misericordia divina? Algún día yo escuché la ilustración del sacrificio del Señor, y eso me trajo a mi mente una ilustración propia. Yo dije, o sea que lo que Jesucristo hizo con nosotros es como si yo quisiera salvar a la colonia de cucarachas del patio ahí del conjunto, y entonces por esos animales tan asquerosos y hediondos, que yo no sé, nombra uno cucaracha y yo no sé cómo se lo pueden comer en el Extremo Oriente, yo no sé cómo hacen, pero salvar esas cucarachas horribles, entonces yo tendría que convertirme en una de ellas para poder morir por todas las cucarachas. ¿Saben? Lo que hizo el Señor Jesucristo fue algo superior a eso, porque Él es Dios, yo no, yo soy un vulgar ser humano. ¿Qué importaría si yo me volví una cucaracha, un insecto de esos? Horrible. Pero el Señor Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y se hizo hombre y adquirió nuestra naturaleza débil humana, sin pecado, gracias a Dios, pero se hizo uno de nosotros para poder morir y pagar y saldar la deuda. ¿Hasta dónde, hermanos, ustedes y yo estamos dispuestos a ir por el mundo perdido que nos rodea? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a humillarnos y a dejar de reclamar nuestros derechos y de reclamar nuestros deberes y todas cosas? Que, ay, no, es que yo merezco esto, merezco respeto, que me vean, que me hagan venia, que me saluden. No, hermanos, hasta que se acabe nuestra comodidad, pereza, desgano, es que vamos a dejar de estar exigiendo lo nuestro
para darle a los demás la muestra del amor y misericordia que necesitan. El sacrificio genuino de morir a nosotros mismos antes que vivir para nosotros mismos. Y en tercer lugar, humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Esto es andar humildemente con tu Dios. La parte final del versículo 8. Y andar humildemente con tu Dios. Esto es humillarte, humillarnos ante tu Dios. Lo que significa exactamente es reconocer continuamente nuestra condición pecaminosa, expresando bajo confesión sincera a Dios nuestra naturaleza de miseria, nuestra incapacidad, nuestra ineptitud, nuestra debilidad, etcétera, para ahora sí vivir humildemente una auténtica y real, personal humillación, reconociendo la soberanía total de Cristo en nuestras vidas, nuestra absoluta necesidad de dependencia de Él en cada respiro, en cada pensamiento, etcétera, etcétera, en cada paso que damos. Es reconocer verdadera y honestamente que absolutamente todo en nosotros depende de Él, porque todo es de Él, por Él y para Él, que todo lo que nos sucede es solo para su honra, gloria y alabanza del Señor. Dice Isaías 57:15, la palabra de Dios. Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, en lo separado de este universo, y también, fíjense cómo habita, tanto en lo santo como con el contrito y humilde de espíritu, el humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos o quebrantados, dice la Reina Valera del 60. Isaías 66:2. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, a quien fija Él, a quien acepta esa presentación, esa oración, esa adoración, al que es humilde y contrito, quebrantado de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Un temor reverente, la respeta, la estudia. La humildad es sinónimo de madurez espiritual que nos ha de conducir a la santidad que Dios quiere. Esa humillación genuina se traduce en la santidad que nos corresponde a nosotros, que es la sumisión plena ante la voluntad de Dios para santificar nuestras vidas aún en medio de las pruebas más terribles que vivamos. Dios nos demanda vivir la santidad bíblica, que es una plena humillación a la voluntad escrita de Dios, para que la cumplamos, para que la obedezcamos, cueste lo que nos cueste, en plena conciencia que es bajo su poder y gracia, porque Él es nuestro soberano Señor y Salvador, a quien debemos una adoración continua a cada momento. Dice 2 Corintios 5, 7 al 10. Porque por fe, por creer las promesas y verdades de la palabra andamos, no por vista, no por lo que vemos, sino por lo que Dios revela. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, morir a nosotros mismos y habitar con el Señor en su presencia. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, queremos adorarle con nuestra vida a Dios. Porque todos nosotros debemos comparecer un día, ustedes y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado de acuerdo con lo que hizo, ahí hay unos errores, por sus hechos, estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La gran deuda que tenemos hoy como creyentes, pero también la humanidad como seres humanos, es la glorificación de Dios en una genuina humillación ante Él. Nos falta humillarnos, hermanos, pero no por no entender esa infinita humillación del Señor Jesucristo, que adquirió ese cuerpo no para 33 años, sino para todo el resto de la eternidad. Eso sí es humillación. Un Dios eterno, incontenible, humillándose a una carne humana, a un cuerpo humano, es impresionante. Es impresionante que sea por toda la eternidad.
Hemos andado humildemente con Dios lo suficiente para reconocerle y adorarle cada instante de nuestra vida, no solo por lo que Él es, sino también por lo que Él hace. ¿Por qué no vivimos la humildad que Jesucristo se supone que debe vivir en nosotros? ¿Por qué si nos salta el orgullito propio y en vez de dejar que sea Cristo y su humildad la que reine en nuestras vidas? ¿Qué están viendo los demás en nuestro andar? ¿La humildad de Jesús o nuestro orgullo personal pagano al que no hemos muerto todavía? Y salta el orgullo por todas partes. Entendemos que Dios demanda la vida de Jesucristo en nosotros. Él nos va a demandar un día. ¿Qué tanto vivías? No, ¿qué tanto conocías? No, si usted se leyó ya 53 veces la palabra de Dios completa. Eso no sirve para nada. ¿Qué sacrificio? Ay, yo me la leí cada 3 meses, cada 4 meses. ¿Y dónde está ese amar misericordia? ¿Dónde está esa humildad? Hermanos, que no nos sorprenda ese día, porque ese día va a ser grave. No creamos que vamos a salir tan contentos como hoy podemos estar. Ay, nadie se dio cuenta. Ay, me salí con la mía. En conclusión, hermanos, Cristo es mi arreglo de cuentas con Dios. Y Cristo es mi arreglo de cuentas en la presentación, en la aceptación y en la demanda. Donde hemos aprendido que Dios quiere que tengamos cuentas claras, tanto aquí, diariamente con Él en nuestro andar cristiano, como con los demás hijos de Dios, en lo que dependa de nosotros, claro está. Y que con todos los seres humanos mientras nos sea posible. Él quiere que estemos en paz con ellos hasta cuando Él mismo lo permita. Pero lo más importante, hermanos, es que un día muy pronto todos concurriremos delante de Dios para el arreglo de cuenta final llamado el día del juicio. Pero lo que hay que dejar en claro es que practicar la justicia, que es lo que Él demanda, que es lo que Él requiere, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, solamente Cristo Jesús lo puede cumplir en nosotros, por nosotros y para nosotros. Jamás, olvídense, jamás nosotros mismos no podemos. Rindamos nuestras vidas al Señor y que Él viva por nosotros. Por eso, más terrible todavía entender que este mundo incrédulo por fin rendirá cuentas claras a Dios por toda la gloria que le ha negado otorgar al Creador, al Señor. ¿Ustedes se imaginan que Dios nos cobrara de contado por todos los cientos de miles de millones de miligramos por litro de oxígeno que hemos consumido durante toda nuestra vida, que hemos respirado hasta hoy? Que Él nos hiciera una cuenta de cobro. ¿Cuánto vale una pipeta de oxígeno ahí en una unidad de esas de urgencia? ¿Cuánto deberíamos? ¿Qué si Dios nos cobrara de contado por los cientos de miles de millones de vatios por metro cuadrado de rayos solares que hemos recibido para nuestro beneficio, para esta tierra, para nuestro cuerpo? ¿Qué si nos cobrara por los cientos de miles de millones de milímetros de agua que Él nos ha hidratado tanto en la tierra como en nuestras vidas, a través de esos acueductos que podamos tomar el agua en nuestra vida? Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir, fíjense bien, que Él no niega, su sol es de Él, nos lo prestan, nos regalan, lo que sea, pero es su sol, su creación, sobre malos y buenos, y llover nos da el agua sobre justos e injustos. Eso es algo que no debemos olvidar. ¿Qué si Él nos cobrara, hermanos, por la sangre que circula y se renueva y oxigena en la circulación de nuestro cuerpo diariamente? ¿Qué si Él nos cobrara por las toneladas de alimento que hasta ahora hemos consumido durante nuestra existencia terrenal, por su gran providencia? Esto es lo que se conoce como la gracia común, la que Dios ha provisto para toda la raza humana, sus innumerables beneficios divinos, sin cobrarnos nada hasta ahora. Pero, ¿sabían ustedes
que Dios sí va a cobrar todo esto que hoy la gente cree que es gratis en ese día. En el día final vamos a ver cuánto valía lo que nos daba y que no apreciábamos, incluyéndonos como creyentes tristemente. Romanos 1:20 al 23 dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo conocían personalmente, sino que conocían que Dios era el proveedor de todo esto, no le honraron, no se humillaron, no entregaron sus vidas a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, ni siquiera agradecen gracias a Dios por la comida, no, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible para dársela ¿a qué? A una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¡Qué idolatría! Quitarle la gloria que pertenece exclusivamente a Dios para dársela a los objetos, y nos volvemos ochos con esos idolitos, celulares, tecnología, computadores, trabajos, dinero. Dios mío. Romanos 2:4 al 6 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, esa gracia divina, tolerancia y paciencia. Hasta ahora no ha actuado, pero sí va a actuar un día. Ignorando, fíjense bien, ignorando que la bondad de Dios, esa gracia común que tiene para todos nosotros, esa bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es que no entendemos, hermanos. Lo he compartido con algunos hermanos en los discipulados personales. Es que todo lo que recibimos de Dios es para arrepentirnos, para caer de rodillas todos los días y decirle: Señor, gracias, gracias. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, el día final, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Saben cómo no tenemos con qué pagarle al Señor? ¿Qué hace Él? Él es el que paga. Es el pago, la bondad de Dios de cada día, de cada instante para con la raza humana debería llevarnos a un arrepentimiento de corazón todo el tiempo para adorarle y darle gloria y honra y alabanza. Por tanto, todo lo que el mundo inconverso llama bendiciones de Dios, bendiciones de lo alto. Así no creo en Dios, pero es que bendición. Eso sin arrepentimiento y humillación y adoración a su infinita generosidad. En realidad, ¿saben cómo las ve Dios según estos pasajes de Romanos? Lo ve como una deuda sobre deuda. Lo ve como una acumulación de ira para el día de la ira. Por tanto, cada vez que un inconverso recibe un beneficio, hay un día más de vida. Respirar, tener vista, poder oír, poder caminar, poder comer, dormir, recibir un salario, experimentar una acción de una medicina para su sanidad, tener un hijo, etcétera, etcétera, pero sin caer de rodillas, humillándose ante el Señor para honrarle y adorarle como el único que lo merece, como el único Dios, Señor y Salvador de sus almas. Entonces cada una de sus bendiciones se convierte más bien en otra causa para su justo juicio, el día final. Más bien se convierten en cada una de esas bendiciones que ellos dicen en una maldición tras otra maldición, tras otra maldición, etcétera, que se verán el día de arreglar cuentas en el juicio final. Cientos de miles de millones y millones y millones de bendiciones que fueron cada una otra oportunidad más para que se humillaran ante el Señor, para ser salvos y reconocer a Jesucristo como el Dios de sus vidas y el Salvador y proveedor. Cientos y miles de millones y millones de bendiciones que se habrán acumulado en sus vidas como deuda en cada cuenta personal, que serán para la ira del día de la ira. Todo por un corazón no arrepentido, por un orgullo no humillado ante el Señor. ¡Qué dolor eterno! Eso sí es que será un terrible arreglo de cuentas. Y entonces Dios pagará a cada uno según la terquedad y dureza del corazón por no arrepentirse ante el Señor.
Lo triste, hermanos, es que esto no debería suceder entre los creyentes verdaderos, pero también pasa. Qué tristeza que le robamos la gloria a Dios, no le agradecemos y no lo amamos y no lo adoramos como debiéramos. Por eso, con una liviandad vivimos nuestras vidas. Por eso, Cristo es mi arreglo de cuentas con Dios. Entonces, preguntémonos, hermanos, ¿reconocemos humildemente que también somos esos ladrones de gloria a Dios todo el tiempo que vivimos con liviandad nuestras vidas cristianas? ¿Olvidamos que también rendiremos cuentas a nuestro Señor y Salvador un día? ¿No entendemos que vamos a rendir cuentas? ¿Cómo nos estamos preparando para el día final? Si decimos andar humildemente con Dios como verdaderos hijos suyos, porque somos de los que vivimos en este mundo exigiendo respeto a nuestros derechos inalienables, humanos, derechos como creyentes, derechos como cristianos, derechos, ya morimos a nosotros y a nuestros derechos. ¿Por qué nos enfrascamos continuamente en contiendas con los demás y tristemente aún con los hermanos en la fe por simple tonterías de diferencia de opinión y puras bobadas que realmente no tienen nada que ver con el Evangelio? ¿Por qué no somos capaces de llevar el daño y la afrenta con tal de no ser piedra de tropiezo para los incrédulos de este mundo perdido que nos está observando? Y sobre todo para hermanitos en la fe inmaduros o bebés de Cristo que conocemos. No entendemos, hermanos, que debemos rendir cuentas al Señor cuando Él nos pida resultados genuinos de una sincera humildad que difícilmente tenemos y que difícilmente manifestamos por la forma como vivimos y actuamos. Hermanos, ¿estamos listos para nuestra rendición de cuentas? Si no, ¿qué vamos a hacer para estarlo? Muchas otras preguntas, pero por tiempo paremos aquí. Señor, gracias porque un día tu justicia será real, será evidente, pero también será trágica, Señor. Sinceramente nos duele el estado perdido de nuestras familias incrédulas. Nos duele, Señor, tanto que nos lleva a orar horas por ellos, en los que de verdad creemos en este ajuste de cuentas. Los que no creen ni oran por sus familias perdidas, Señor, porque no tienen misericordia tuya, no aman la misericordia que tú amas. Señor, yo te pido que contriste nuestro corazón, que tengas la bondad de glorificarte en cada uno de nosotros como tus hijos verdaderos, para hacer justicia, para amar misericordia y para andar humillados delante de ti. Lo suplico de todo corazón. Si hay personas aquí sin Cristo, por favor, arregla cuentas con ellos, convéncelos de pecado, justicia y juicio, convéncelos de la salvación maravillosa y eterna que tenemos ahora en Cristo. Es nuestra única forma de ser aceptados delante de ti, que nos podamos presentar todos juntos como hijos tuyos para un día ser llamados fieles y verdaderos siervos tuyos. Lo pido y lo suplico en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén.